bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. ¿Cuántos siguen contentos? How many are still glad? Aleluya. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. The gospel of our Lord Jesus Christ. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo Apostle Paul said, "For I am not ashamed del Evangelio, of the gospel, porque es because it is poder de power Dios. of God. Porque no me avergüenzo For I am not ashamed del Evangelio, of the gospel, porque es because it is poder de Dios. power of God. Es poder de Dios. It's power El of Evangelio God. no es una religión. Power isn't a religion. El Evangelio no es religión. Gospel is not religion. El Evangelio es poder. The gospel is power, Y eso es lo que tenemos que acomodar en nuestra mente, and that's what we need to fix in our en nuestro mind, espíritu. in our spirit. El estar convencidos de que no vengo a la iglesia porque es jueves, porque es domingo, That I am convinced that I don't come to church because it's Thursday, it's Sunday, porque soy cristiano, because I'm Christian, sino porque soy hijo de Dios, soy be- hija de Dios but because I'm a child of God, y porque el Evangelio es poder. and because the gospel is power. Soy miembro activo del cuerpo de Cristo. I'm an active member in the body of Christ. Amén. Amen. Cuando eso se remece, se hace rema When that becomes rhema in you, en nuestros espíritus, in our spirits, hay un cambio. there's a change. Tiene que haber un cambio. There needs to be a change. Porque no puede haber... bueno, vale más que no lo diga. Vamos a Génesis. Let's go to Genesis. Vamos a Génesis. Go Vamos to a dejar que la Genesis. palabra hable mejor. We're going to let the word of God speak. Porque la palabra es la que nos instruye y nos capacita. Because the word of God is the one who Instructs us, instructs us and capacitates, pero también nos corrige. but it also corrects. That's Así que right. tenemos que estar abiertos Yes, a recibir esa instrucción, to receive the instruction, a recibir esa impartición, to receive the a impartation, recibir esa corrección. to receive correction. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Génesis 3. Genesis Creo que ahí 3, fue donde nos quedamos el jueves I pasado, believe. versículo 6. that's where we stayed last Thursday. Vamos a Verse- continuar con el mismo tema Verse 6, and we're going to continue with the same de la imaginación, topic of the imagination que va junto con la confesión. that goes with the confession. Génesis 3, llegamos. Are we there in Genesis 3? Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, So when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, and a tree was desirable to make one wise, tomó de su fruto y comió, she took of its fruit and ate. y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. And she also gave her husband with her, and he ate. Amén. Amen. Esto no sucedió en un ratito. This didn't happen in a little bit of time. Esto sucedió en tiempo. This happened within time. Eva empezó a pensar, a analizar, a imaginar Eve began to meditate and imagine de que ella iba a alcanzar sabiduría, that she was going to reach wisdom, de que ella iba a ser como Dios, that she was going to be like God. e ignoró que ya era como Dios. She ignored that she was already like God. Porque al principio de Génesis nos dice que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios mismo. Because in the beginning of Genesis is that we were created in the same likeness and the image of God. Amén. Amen. Entonces ella pasó tiempo pensando, So she took time meditating, thinking, meditando thinking, y imaginando And, imaginando and imagining lo que Satanás sembró en su corazón, what Satan had sown in her heart hasta que ella fue convencida
That's good. Until she was convinced en su espíritu, in her spirit en su alma. and in her soul. Y entonces el cuerpo actuó. And then the body acted. Amén. Amen. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que haber hecho ella? So what did she had to have done for it? Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 10. chapter 10. Vamos para allá. Let's go there. Quiero que lo leamos juntos, I want us to read it together. porque no quiero luego que digan. La pastora dijo. And I don't want you guys to say, well, Pastor Blanca said. No. No. La palabra nos instruye. The Word of God instructs us. Amén. Amen. Segunda de Corintios 10, versículo 5. 2 Corinthians 10:5. ¿Listos? Are you ready? Derribando Casting argumentos. down arguments. Derribando argumentos. Casting down arguments. En una versión en inglés dice derribando imaginaciones. And a version in English says casting down imagination. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. No es la altivez o los argumentos o las imaginaciones en contra tuya, It's not the arguments or the imaginations that are against you, en contra mía, against me, sino es contra el conocimiento de Dios. but it's against the knowledge Es of contra God. la realidad de Dios. It's against the reality Es contra of la God. realidad del gobierno del reino de nuestro Señor Jesucristo. It's against the reality of the government of our Lord Jesus Y Christ. porque tú y yo pertenecemos a ese reino, And because you and I belong to that kingdom, somos el blanco. we're the white, We're that target. we're the target. ¿Estamos bien? Are we good? Ok. Dice, derribando argumentos. It says casting down arguments. ¿Alguien más tiene alguna otra palabra que diga aparte de argumentos e imaginaciones? Does anybody have any other translation that does not say arguments? Desobediencia, Disobedience, fantasías deceptivas, deceptive fantasies, lofty opinion. ¿Qué es lofty? Let's see. lofty opinion, Alto, elevado, arrogancia, opiniones arrogantes. ignorant opinions. Entonces, derribando opiniones arrogantes. This casting down ignorant opinions, Sister Jackie. disobedience. Derribando desobediencias. Casting down disobedience, Sandra. Derribando fantasías mentirosas. casting down deceptive fantasies, Rebelión. Derribando rebelión. casting down rebellion, Derribando imaginaciones. casting down imaginations, Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. and every high thing that exalts itself against the Y knowledge of God. llevándolo cautivo. It says, and bringing it, Captive. into No solamente es derribándolo, it's not just casting it sino es down, derribándolo y llevándolo cautivo. it's casting it down and taking it into captivity. El pastor muchas veces nos ha enseñado. Pastor has taught us many times. Hay veces que yo he tenido sueños There's times where I've had dreams, y me levanto en la mañana y tal vez no comparto el sueño, pero le digo, tuve un sueño malo. I tell Pastor I don't confess it, but I said I had a bad dream. Y me dice, ¿oraste? And he told me, well, did you Le digo, pray? sí. And I said, yes. ¿Ataste los demonios que enviaron ese sueño? Did you rebuke the demons that brought the dream? Que es eso totalmente That diferente. is something completely different. Al principio le decía, no lo hice. I would say, at the beginning, I would be like, no, I didn't do it. Pero después aprendí But then I learned, y entonces ahora sí lo hago. and now I do it. Entonces dice, y llevando cautivo That's good. And bringing into captivity todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando la obediencia a la palabra. It says bringing every thought into captivity into the obedience of Christ. Amén. Amen. Confesando la palabra. O sea, tenemos Confessing. la imaginación y la confesión van juntos. Imagination and confession go together. Hay muchas veces, There's many times, te voy a poner este ejemplo. I'm going to put this example.
¿Cuántas veces has tenido un dolor de cabeza? How many times have you had a headache? Yo he tenido un dolor de cabeza. I've had headache. ¿Has tenido un dolor de estómago? I had a tummy ache ¿Has tenido alguna incomodidad en tu cuerpo? or something that is uncomfortable in your Yo body. creo que la mayoría, si no es que todos, hemos tenido algo. I think the majority of us had something. ¿Y cuántos de nosotros decimos, And how many of us say, te reprendo, I rebuke you, dolor de cabeza, headache, te ordeno que te vayas? and I command you to leave? Muchos de nosotros lo hemos hecho. Many of us have done that. ¿Cuántas veces se ha ido realmente ese dolor de cabeza o ese dolor? How many times that headache actually has left? ¿No acaso muchas veces no se va? Isn't it many cases when it doesn't? Me atrevo a decir que son más las veces que no se va que las que sí se va. I can say it's many more times the times that it doesn't go away than the times that it does. ¿Cierto o no es cierto? Yes or no? ¿Por qué? Why? Voy a dejar que la palabra nos hable mejor. We're going to let the word of God speak. Acá lo tengo atrás. I have it back 1 here. Corintios 13. 1 Corinthians 13. 1 Corintios 13. 1 Corinthians 13. No. ¿Qué dice? What does it say? Versículo 1. Verse 1. Though Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, I speak with tongues of men and of angels. estamos hablando lenguaje humano, tu lenguaje inglés, español, el idioma que hablamos, aquellos que nos están viendo tal vez en francés o en portugués o el idioma que sea, Those may watching elsewhere, we speak the language English, Spanish. Spanish. Dice, lengua humana It says, though I speak with tongues of men, y lenguas angélicas. which is natural Se of men refiere and angels, a las meaning lenguas, hablando en el espíritu. speaking in the spirit, in Amén. tongues. Entonces dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, Though I speak with tongues of men and of angels, pero no tengo amor, but have not love, ha llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. I become sounding brass or a cleansing cymbal. Entonces, hay veces que hablamos, So there's times where we speak. aquí está hablando del amor. Here it's talking about Yo te estoy love. hablando por qué no se van los dolores, I'm por qué no se van las telling cosas o por qué no se manifiestan las cosas que hablamos. Of things why they don't leave, or maybe why things don't manifest. Porque That's estamos hablando good. del cerebro. Because we're talking about the brain. Estamos hablando palabras que no tienen un peso. We're speaking words that have no weight. Son palabras vacías que estamos hablando. It's empty words we speak Porque no las creemos. because we don't believe them. Porque decimos que las creemos. We say we believe them Porque conocemos la palabra. because we know the word of God. Pero si realmente creyéramos la confesión, creyéramos la palabra, But if we believe confession, we believe the word, la palabra no vuelve vacía. the word would not El return poder de void. Dios está obligado a operar en nuestras vidas. The power of God is obligated to Entonces, work. ¿quién tiene la culpa? Dios. So is it God's fault? Entonces, Amen. algo estamos haciendo Yes. So then equivocadamente. there's something we're doing incorrectly. Algo estamos haciendo erróneamente. There's something we're doing Entonces, incorrectly. las palabras que hablamos So the words that we speak, necesitan tener peso. they need to have a weight. Y para poder tener ese peso, And to be able to have the tienen weight, que salir de nuestro it needs espíritu. to come out from our spirit. Tenemos que creer esa We palabra. need to believe the word. Tenemos que ya haberla imaginado en nuestro espíritu. We need to already see it Y porque lo imagined. imaginamos, porque tenemos la convicción de la realidad de la palabra, And because we imagine and we have the reality of the word of God, entonces la confesamos. so then that's when we confess. It's good. It's very good. Amén. Amen. Entonces, cuando vengan circunstancias en nuestras vidas, So when circumstances come to our lives, tenemos que, ¿cómo se podría explicar? how can I explain? Podemos o tenemos que estar llenos de la realidad de la convicción de la palabra, We need to be full of the conviction, the reality of the word of God, de que la palabra es verdad, that the word of God is de que la truth, palabra de Dios es that the efectiva. word of God is effective, Y por lo tanto, and, y como yo soy hija de and Dios, since I am a child of tiene que God, operar la palabra. the word of God needs to operate. Tiene que operar la palabra. The word of God needs to operate. Amén. Amen.
¿Vamos bien? Are we good? Ok. Entonces, aquello que tiene tu imaginación, So that which has your imagination tiene tu fe. has your faith. Ah, that's good. Mhm. Aquello en lo que tú piensas, In that which you think on, ahí está tu so fe. good. That is where your faith is. Amén. Amen. Y muchas veces podemos confesar lo contrario, Many times we can confess the opposite, pero no estamos meditando en ello. but we're not No es meditating una on it. realidad de It's nosotros. not a No reality lo in estamos us. imaginando, We're por not lo tanto. imagining. Entonces se convierten en palabras vanas, So then it becomes void en words, palabras vacías. empty words. Y simplemente son como instrumentos que resuenan, And it's just like cleaning symbol. pero no hay un contenido, no hay But algo, there's no contain. por ejemplo, como que se pueda tomar esa fe. It's not like you can drink the faith. Amén. It's good. Amen. Ok, entonces tenemos que convertirnos en ser expertos We need to become experts en ejercer 2 de Corintios to 10:5. exercise. Segunda. 2 Corinthians 10:5. Derribando argumentos, derribando imaginaciones. Casting down thoughts, imaginations. Tenemos que hacernos expertos We must become experts en hacer eso. Amén. Porque si no, because if not, nos va a mantener en cautiverio. it's going to keep us into. Y Dios no nos trajo a estar en cautiverio. And God did not bring us to be. Dios nos trajo a captive. libertad. He brought us to liberty. Jesús murió para que yo fuese libre. Jesus died so that I can be free. Amén. Hallelujah. Ok, vamos a Primera de Pedro. Let's go to 1 Peter. Primera de Pedro capítulo 5. 1 Peter chapter 5. Versículo 6. 5, 6. Peter 5, 6. Ahorita mientras estábamos en alabanza vino esto a mí, While we were in worship, this came to me. que va con todo esto. That is along all of this. Hablamos de nuestro espíritu, We speak from our spirit, de nuestro interior. from our inward spirit. Entonces eso provoca que hablemos de nuestra imaginación. So then that provokes for us to speak from our imagination. Y luego hablamos. And then we speak. Amén. Amen. Es el espíritu primero. It's the spirit first. Del espíritu sale. From the spirit comes. Imaginamos We imagine y hablamos. and then we speak. Si hablamos como normalmente hablamos, If we speak like we normally que speak, es lo que estábamos hablando ahorita, palabras vacías, right now what we're saying, empty porque words, tenemos el conocimiento because we have the y knowledge, queremos que actúe rápido porque tenemos un dolor o porque necesito algo, tengo una emergencia, because we want it to act quick. I have an emergency. I have a porque headache. tengo el conocimiento, Because I have the knowledge, en automático lo hago, I do it automatic. pero no me sale del espíritu. But it doesn't come within sale my del cerebro. spirit. It comes from my mind, my brain. Entonces, tengo que hacer ese cambio de que fluya de mi espíritu. So I need to make the change for it to flow within my spirit. Amén. Really good. Amen. Dice, if we speak, we normally speak empty words Si hablamos palabras vacías that are not backed up from faith, que no están respaldadas de la fe que no están respaldadas por el espíritu o por la imaginación. by the spirit or the imagination. Amén. Amen. Ok, llegamos a Primera de Pedro Are we in 1 Peter? 5:6. Dice, humillaos pues Therefore humble yourselves bajo la poderosa mano de Dios, under the mighty hand of God, para que Él os exalte a su debido tiempo, that he may exalt you in due time. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, It says, casting all your care upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. for he cares for you. Sed de espíritu sobrio, Be sober, estad alerta, be
vigilant. Vuestro adversario el diablo Because your adversity, anda al acecho como león rugiente, devil walks about like a roaring lion, buscando a quien devorar. seeking whom he may devour. Amén. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, It says, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, para que Él os exalte a su debido tiempo. so that he may exalt you in due No somos time. nosotros los que nos vamos a exaltar. It's not us who are going Él to es el que exalt, exalta nuestras but vidas. it's him. Él es el que se glorifica en nuestras vidas. It's him who is glorified in us. Y ahí tenemos que tener ese cuidado And that's where we need to have that care, de que no soy yo, that it's not me, es Él. it is him. Como ahorita veíamos, Like right now we que saw, Satanás va en contra de la palabra, en contra de Dios. Satan goes against the word. Y porque yo soy hijo de Dios, Because I'm a child of entonces eso God, me hace en ese blanco. so then that makes me the target. Amén. Amen. Entonces dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, It says, casting all your care upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. for he cares for you. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Be sober, be vigilant. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Be sober and be vigilant. El estar alerta To be alert es estar activo, is to be active. no es estar dormido. It's not to be asleep. Wow, that's good. Hay una actividad en el estar alerta. To be alert, there's an activity. Escuché un testimonio de un hombre I heard a testimony of a man en donde este hombre era un brujo, where this man, he was a witch. witch. Y dice que ellos hacían trabajos en iglesias cristianas. They did a work in Christian churches. Wow. Y esta persona le estaba haciendo pues preguntas como una entrevista. And this other person was interviewing and asking questions. Y le dice, pero había unas iglesias, dicen, donde no podíamos hacer nada. But then he would say, but there were some churches where we couldn't do Le anything. dice, ¿y cuáles eran esas iglesias? And he said, well, what were those churches? Dice, eran las iglesias en la cual del pastor salía o había un círculo, It was, como brillaba un círculo alrededor del pastor. it was like of those churches where in the pastor there was a circle that shined, or shined. Cuando Glared, veíamos it eso, glared. When we saw that, sabíamos que no podíamos hacer nada dentro de esa iglesia. wow, we knew we could not do anything within that church. Pero en las otras, But in the others, dice, entrábamos y hacíamos y deshacíamos lo que queríamos. wow, we would go in and do and undo what we wanted. Y le preguntó, ¿y qué es lo que hacían? And he said, well, what would you guys do? Una de ellas, One of them, provocábamos a que la gente se durmiera. we would provoke for the people to fall asleep. Wow. Y le dice otra, Another, dice, provocábamos a que la secretaria we would provoke for the o secretary alguna mujer de la iglesia or any woman of the church le empezara a cerrar el ojo al pastor. would begin to close their eyes to the pastor. Wow. Así que todas esas cosas que hemos visto en las noticias All of those things that we've seen in the news, es por obra de Satanás, yeah, it's because of a work of Satan, para que el nombre de Dios no sea exaltado, so that the name of Jesus not be exalted, para que el reino no crezca, so the kingdom does not para que grow. haya un mal testimonio So there's a bad testimony, y que personas se ofendan, and people get offended, personas se enojan people get mad, y se vayan de la iglesia. and they leave the church. Y saber And to know que nosotros tenemos el poder we have the power para atar esos demonios. to bind those spirits. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Satanás anda buscando a aquellos que tienen miedo, Satan is looking for those who are afraid, aquellos que tienen ansiedad, those who have anxiety, aquellos que se preocupan. those who worry. Anda buscando. He's looking. Dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. The devil walks around like a roaring lion, seeking who he may devour.
Como hijos de Dios, As children of God, tenemos que estar seguros en Él. we need to be secure in Him. Or assured, I don't know what would be the best word. Assured. Porque en Él está la plenitud. Because in Him is En Él fullness. está la libertad. In Him is En Él liberty. está la In respuesta. Him there's an answer. No en la preocupación, Not in worry, no en el miedo. not in fear. Porque si nos fijamos, Because if we realize hay circunstancias en nuestras vidas que tal vez ya las hemos experimentado. there's circumstances that maybe we have experienced, Y tal vez al final de cada circunstancia que experimentamos, at the end of every circumstance that we experience, salimos adelante. we just go ahead or move forward. Everything is fine. Todo está bien. Entonces, ¿qué nos dice eso? So what does that tell us? Que tenemos a un Dios vivo en nuestras vidas. That we have a living God in our lives. ¿Y de qué te sirve la preocupación? So what is the point of worry? Atraes demonios. You attract demons, Y muchas veces nosotros mismos provocamos and many times we a provoke que las cosas no fluyan o operen for things not to operate or to flow como Dios las diseñó. the way God has designed them. Por el miedo, Because of fear, por la preocupación. because of worry. It's really good. Amén. Yeah. Entonces, tenemos que darnos cuenta We need to de realize que Dios es fiel that God is faithful y confiar en lo que está escrito en su palabra. and trust in what is written No in His nomás word. hablarlo y confesarlo y decirlo, Not just confessing it, sino realmente que salga de nuestro interior. but to truly come out from our inward. Amén. Amen. Ok. Muchas personas son muy buenas en usar la imaginación para cosas malas. Many people are good to use their imagination for bad things. Empieza They con un start pensamiento pequeño with a small thought, y luego, como dijimos anteriormente, and like we said, un pequeño pensamiento a small thought, después ya se convirtió en un teatrote, then it becomes a big en un and a problemón, big problem. pero está en nuestra imaginación. But it's all within our Es un imagination. pensamiento, It's just a thought. pero ya el pensamiento, But the thought, ya lo estás viendo, ya lo estás imaginando, you're seeing it, you're imagining ya estás it creando esta posibilidad, now. Now you're creating this possibility, esta otra this posibilidad, other possibility, esta otra this posibilidad, other possibility, esta otra this posibilidad, other possibility, y no van disminuyendo en gravedad. and they don't They're not diminishing in not gravity, in graveness, maybe? Gravity? Is that what it is? Okay. diminishing in gravity. So they're not going from worst to less, sino van de menos They're going from less a más, to more. a peor, Wow, to worse, a grave. to so O sea, hasta súper malo. bad. To so bad. Amén. Pero empezó But it all started con una sugerencia, with one suggestion, un pequeño pensamiento. one small thought. Aleluya. Hallelujah. Cosas que ni siquiera han sucedido Things that haven't even yet y probablemente nunca van a suceder. happened and will never happen. Pero la imaginación ahí está. But the imagination is there. Amén. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos ejemplos? So what are one of those examples? Bueno, nadie quiere hablar. Number one is to speak. Mi marido no me quiere. My husband doesn't love me. Me van a correr del trabajo. They're going to fire me from work. No le caigo bien al pastor. Pastor doesn't like me. Pastor doesn't like me. No le caigo bien al hermano. Or the brother doesn't like me. No le caigo bien a la hermana. The sister doesn't like me. No le caigo bien al patrón. Or the boss doesn't like me. Mi novia ya no me quiere. My girlfriend don't love me no more. Mi novio ya no me quiere. Or my boyfriend don't love me no more.
estoy tan gorda y tan fea. I'm so fat and I'm so ugly. Ya no puedo más. I can no longer. Esta situación nunca va a cambiar. Or this situation is never going to change. Te vas a identificar con alguna o otra o varias Or o todas. You might identify yourself with one, two, or all. Las finanzas no Oh, cambian. the finances don't change. Nunca van a cambiar. They're never gonna. Porque así han estado por años. Because that's just how they've been for years. Nunca voy a salir adelante. I'm never gonna move forward or advance. A ver, ¿qué más? What else? No, seamos sinceros, seamos Be sinceros. sincere. No. No, quiero que todos I want all comprendamos. to comprehend. Porque todos los que estamos Yes, aquí, todos because los que nos all who están are viendo, watching us, hemos tenido pensamientos de esos. we've had those kind of thoughts. Tal vez Yeah. no ahorita, Maybe not right now, pero en el pasado but in the past, hemos tenido algún tipo de esos pensamientos we've had a thought like o that peores. or worse. Y solamente es un solo pensamiento y dejamos correr la It's imaginación. just one small thought, and then we let our imagination take its. O tal vez no pace. sea todo el tiempo, pero tal vez cierto servicio Maybe it's not all the time, but it's certain y service cierta persona or certain person venía enojado o King. enojada came mad, y habló o miró a alguien and incorrectamente. they saw or spoke incorrectly, Y eso and that creó un problema en tu vida created a problem in your life, o creó un problema en algún hermano o en alguna or hermana. created a problem in a brother or sister. It's good. Y eso es suficiente And that's just enough para que entre una semilla for a seed de to enter ofensa a nuestras vidas. of offense in our lives. Yeah. Nadie me quiere, Nobody loves me. nadie me ama. Nobody loves me. Amén. Entonces, este solamente es un ejemplo. Hay muchas diferentes cosas These are just examples, but there's many que dejamos la things imaginación correr. that we let Y es our ahí donde tenemos que hacernos expertos imagination to take. en derribar todo argumento, toda imaginación, por más pequeña que sea, That's where we need to let our imagination casting down for y even the decir, smallest no, thought. aunque la hermana esté pasando o el It's- hermano esté pasando por cualquier circunstancia y venga a vomitar sus problemas o su actitud, Even though the brother or sister may come and they might throw up their problems, yo voy a mantenerme en el I espíritu. will remain in the spirit. Yo voy a mantenerme caminando en I amor. will remain walking in love. Yo me voy a mantener amando a ese hermano o a esa I hermana. will remain loving that brother or that sister. Porque esa no es oportunidad para yo hablar mal de ella, sino es una oportunidad para amarla. Yeah, it's not an opportunity for me to be able to speak bad about him, but it's an opportunity Para for me to amarlo. love them. Love them. Amén. Amen. It's good. Aleluya. Hallelujah. Ahora, la ciencia médica Now, medical science dice y comprueba says and proves que cuando hay miedo, when there's fear, preocupación, worry, ansiedad, anxiety, estrés, stress, el cuerpo the body empieza a soltar niveles altos de cortisol. begins to let loose high or release high Cortisol. cortisol, cortisol, Y provoca dolor en el pecho, and provokes pain in the chest, dolor de músculos, pain of muscles, náusea, nausea, dolor de cabeza. headache, Empieza a afectar al estómago, begins to affect the stomach, la digestión, the digestion, el sistema inmunológico, immune system, immune system, y hasta causar cáncer. and even to cause cancer. Wow. Esa es la ciencia médica. That's the medical science. ¿Qué es lo que provoca eso? What is what that provokes? Miedo, Fear, preocupación, worry, ansiedad, anxiety, estrés. stress.
Hay más cosas, pero esos There's son more, but los principales. those are the principles. Amén. Yeah. ¿Vamos bien? Are we good? Si el dejar a la imaginación correr con la marca equivocada, If you let your imagination run with the incorrect o sea, brand, con la maldición, meaning with the curse, con la preocupación, with worry, con la ansiedad, with anxiety, con el estrés, with the stress, esto provoca enfermedad en el cuerpo. this provokes sickness in the body. Entonces, ¿qué provocaría el dejar a la imaginación correr con la bendición? What would provoke if you run your imagination with a blessing? ¿Qué provoca? What would it provoke? Ahora sí, ¿ves? Ahora sí, me gusta, me agrada. Come on. Paz, Peace, libertad, liberty, sanidad, healing, salud en el Health cuerpo, in the body, gozo, seguridad, joy, ja, ja, security, ja, ha, 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 abundancia, abundance, paz, peace, generosidad, generosity, prosperidad. prosperity. No te preocupes por nada, Don't dice el worry for pastor. nothing, Pastor says. Amor, Love, constancia, consistency. Hey, come on. pura danza, puro All gozo, joy, all joy. salud, Health. longevidad. Amén. Amen. Ahora, ¿por qué es que somos tan hábiles y diestros con la imaginación con lo malo? So then why are we so able or skillful with the wrong imagination? Porque hemos desarrollado un hábito por mucho tiempo. Because we've developed a habit for so long Porque no hemos corregido and because we have not corrected ese mal hábito en nuestras vidas. the wrong habit in our lives. Y nos convertimos en expertos And then we become en experts dejar a la imaginación correr. in letting the imagination run. Amén. Amen. Ahora, ¿por qué la maldición es más poderosa So then why is the curse more powerful en muchas personas que la bendición? in many people than the blessing? Por la imaginación. Because of the imagination. Porque pensamos en lo negativo Because we más, think more in the negative, en la maldición, in the curse, en lo malo, in the wrong, que en lo positivo y en la bendición de than what is Dios. positive and in what En is la in the palabra de blessing Dios, of the Lord, en el which is reino the de word, Dios. which is the kingdom. Tenemos que hacer ese cambio. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Says, do not satisfy the desires of the flesh. Dice la palabra que el espíritu y la carne están contra. It says that the spirit and the flesh are against. Amén. Entonces, ¿qué posibilidad hay So what possibility is there de que si mi imaginación that if my imagination me lleva a la maldición, takes me to the curse, me llevan al estrés, takes me to stress, al dolor de cabeza, to a headache, al ataque al corazón, or an attack to the heart, al cáncer or y cancer, enfermedades en el and cuerpo, sicknesses in the body, ¿qué posibilidad hay what possibilities de are que si there mi imaginación that if my imagination me lleve a las cosas de Dios, take me to the things of God, me lleven a la sanidad, take me to healing, a la salud divina, divine health, al gozo, to the a joy, la prosperidad, to the paz, prosperity, to the peace, que sean abundantes en mi vida? to be abundant in my life? O sea, a lo que me refiero es que es el mismo esfuerzo So- para uno So I'm saying it's the same effort of one que para el otro. than to the other. Entonces, si sabemos que la bendición de Dios, So if we know that the blessing of the Lord, si sabemos que la palabra de Dios if we know that the word of es God, viva y es eficaz, it's alive and it's ¿qué hacemos con la edifying, preocupación? what are we doing with worry? ¿Qué hacemos con la imaginación What are we doing with imagination, en la carne, in the en la flesh, maldición? in the curse? Amén. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué sí magnificar las posibilidades de la maldición Why magnify the possibilities of the curse y no magnificar las posibilidades de la bendición? and not magnify the possibilities of the blessing? It's light and easy. It's fácil y ligero. Es el mismo esfuerzo. It's the same effort Creer, to believe, imaginar, to imagine, hablar. and to speak. Y eso fue lo que orábamos el martes, That's what we ¿verdad? were praying on Tuesday. Yeah.
Eso fue lo que That hablamos, is lo que oramos el Well, we martes. prayed on Tuesday, yeah, De la mies de la cosecha. of the harvest. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Por último, Lastly, Filipenses 4, Philippians 4, versículo 8. chap- Muy buen versículo Philippians para 4, que te lleves verse 8. y It's a good medites toda la verse semana to take it and meditate on it for the rest of the y week lo imagines toda la semana and imagine it for y the lo pongas rest por obra toda la semana. and put it to work for the whole week. Filipenses 4, Philippians 4, versículo 8. verse 8. Vamos a leer Reina Valera 60 y lo vamos a leer. I'm going to read the New King James. And then, Pues de hecho aquí traigo como 20 versículos. Lo bueno que es el último, ¿no? good thing it's the last one, right? You said you have 30 verses more? Well, I have all this in Spanish, Oh, tengo todo esto en español. and then I have Y these luego tengo 8 other ones in 8 English. en inglés. Filipenses 4:8. Bueno, vamos a leer estas de acá primero en español. Philippians 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Finally, brother, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue or there is anything praiseworthy, meditate on these things. Otra versión en español, Another version in Spanish la última porción dice, si hay virtud alguna, says, if there is a kind of virtue si alguna alabanza, or any this one right here, praise, en esto ejercitaos. in this exercise, En esto meditad in this meditate, y en esto ejercitar. and in this you exercise. Meditar, ¿qué es? Meditate is what? Pensar, imaginar. Imagine. ¿Qué es ejercitar? What is to exercise? Poner en práctica, hacer, confesar. To confess. Otra versión dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Says, think on excellent things and that are worthy of praise. Otra dice, mantengan su mente ocupada en eso. It says, maintain your mind on these things. O sea, no mantengas tu mente So don't maintain your mind ocupada occupied en la preocupación, in worry en la maldición, or in the curse, sino en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable, o sea, todo lo bueno. all the things that are true, pure, noble, of good report. No tenemos ningunos negocios pensando en lo malo. We have no business thinking on what is wrong. Otra versión dice, y Another si hay version. algo que admirar, piensen en ello. If there's something to admire, think on this. Solamente estamos hablando unos poquitos. We're just talking about a few. Dice la amplificada, dice, si hay algo digno de alabanza, If there's anything worthy of praise, piensa continuamente en estas cosas. think continually on these things. Centra tu mente en ellas Center your mind on them e implántalas en tu corazón. and plant them in your heart. O sea, no es algo así nomás. So it's not just something No like- es solamente una confesión porque me sale de la mente, me acordé de ella y la dije. It's not just a confession, or I remembered of it, or I know Es de mi it, espíritu hacia afuera. but it's from my Porque spirit ya to the estoy llena en mi outside, espíritu. because I'm so full in my spirit. Sobreabunda en mi vida. It overabounds in me. En eso es estar continuamente. That's what it means to continually be. Ahora, ¿por qué se abunda en la preocupación? So why do they abound Porque se in abunda en la worry? Or maldición. why do they Porque abound in the imaginamos lo curse? peor. Why do they imagine the worst? Porque las personas están Because llenas the people are full del miedo, of fear, de la of preocupación. worry. Por eso es que fluye automático. That's why it flows Porque están llenos automatically, de eso. because that's what they're full of. Amén. Amen. Entonces tiene que haber una continuidad en las cosas del Espíritu. So there needs to be a continuous. La amplificada Things. clásica, la última porción dice,
Pon tu mente en ellas. The Amplified Classic says, fix your mind on O sea, them. fija tu mente en esas cosas. Fix your minds on them. O sea, no es opcional. So it's not Y optional. muchas personas piensan And many think that que el pensar correctamente es opcional. to think correct is optional. Que no pasa nada si pienso un poquito mal. That if I think bad a little, nothing happens. Aleluya. Y se enfoca tus pensamientos en estas It says, cosas. focus your thoughts on these things. Otra dice, nunca pares de pensar Don't ever stop thinking de aquello que verdaderamente vale la pena that what is truly worthwhile y es digno de alabanza. and worthy of praise. Dice, si alguna alabanza, a ver, if there may be any virtue, si hay alguna virtud, si alguna alabanza de disciplina, dice esta, It says, if any praise of discipline, piensa en estas cosas. think on these things. Es una disciplina que tenemos que vivir. It's a discipline we must live. Dice, en otra dice, continúa pensando. In another version, it says, continue to think. En otra dice, llena tu mente con pensamientos de cosas buenas. It says, fill your minds with thoughts about good things. Siempre piensa acerca de las cosas las cuales las personas saben que son buenas. Always think about the things which people know they are very good. Otra dice, llena tus mentes con aquellas cosas que son buenas y que merecen alabanza. It says, fill your minds with those things that are good and that are deserve of praise. That deserve praise. That deserve ¿Cuántas veces praise. hay cosas que ni siquiera se merece la circunstancia o el pensamiento, ni siquiera pensarlo? How many times a circumstance or something is not even worth thinking? El pastor me comentó el otro día Pastor mentioned the other day. que habló con una persona He spoke with the person y me dijo, ¿te acuerdas de tal persona? Sí. and then he said, do you remember such person? I say yes. Y dice, hablé con esta persona Well, I spoke with this person. y no te quiero ni platicar, me dijo, He said, I don't even want to talk. lo que me habló. What he, De ciertas cosas, no todo era malo. not everything was bad, but just the certain things they spoke to me about. A eso se refiere. That's what it's referring Hay to. cosas que ni siquiera son dignas de hablarlas. There's just certain things that they're not even worthy to speak. ¿Sabes qué es eso? You know what that ¿A qué is? se refiere eso? You know what that's referring chisme. to? Gossip Y muchas otras cosas. and many other things. El hablar de una persona To talk about a person, son cosas que no se deben ni mencionar. it's things that shouldn't even be mentioned. ¿Por qué? Porque no estamos alabando, no estamos glorificando el nombre del Señor. Because we're not elevating Or or glorifying. glorifying the name of Jesus. Sino estamos al contrario, afectando. But we're doing the opposite. We're Fíjate affecting, esto. just A realizing this, Cristo mismo. affecting Christ himself. Dices, pero es que es la hermana, But you say, but it's the sister, es el hermano. it's the brother. ¿No acaso es hermano it- y hermana? Is it not the brother and the sister? ¿No acaso es miembro del cuerpo de Cristo? Is it not they, the members active in the body of Christ? ¿No es acaso el Cristo mismo? Is it not Christ himself? Y estamos hablando contra And we're speaking el Señor against Jesucristo mismo. the Lord Jesus himself. Por eso son cosas que ni siquiera son dignas de expresarlas. That's why it's just even certain things that are No not even son worthy to dignas de express hablarlas. or worthy to talk about. Porque no solamente estamos hablando en contra de la persona, Because we're not just only speaking against the estamos person, trayendo consecuencias a nuestra vida también. we're bringing consequence to ourselves. Porque estamos siendo rebeldes a lo que la palabra nos dice. Because we're being rebellion to what the word Les tells dije que la us. palabra era corrección I también. told you the word was also correction. Amén. Amen. It's good. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leer esta última ya. We're going to read this last one. Dice, esta sí vamos a leerla toda. Esta es la Phillips, traducción Phillips. Dice, esta es la última pieza de consejo. This is the last piece of advice. Dice, si tú crees en la bondad If you believe in goodness, y si tú valoras la aprobación de Dios, and if you value the approval of God,
Fija tu mente en las cosas que son santas, Fix your minds on the things which are holy, que son correctas, and are right, que son puras and are pure, y que son hermosas and are beautiful, y buenas. and good. Modela tu conducta, Model your conduct, conduct en lo que has aprendido de mí, and what you have learned from me, en lo que yo te he dicho y te he mostrado. and what I have told you and I have shown you. Y entonces encontrarás And you will find al Dios de the paz. God of peace. Entonces encontrarás que el Dios de paz estará contigo. You will find that the God of peace will be with you. Hasta entonces encontrarás Until you shall find que el Dios de paz está contigo. that the God of peace is with you. Cuando modeles When you model la conducta the conduct de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Creo que estábamos más contentos ahorita que empezamos a hablar I think we were del all gozo y la happier when we alegría. were talking about the joy and the gladness. Pero es importante But it's important el meditar en lo que es bueno, to meditate on what is good, el pensar en lo que es bueno, and to think on what is good, el ejercitar and to exercise lo que es bueno. what is good. No solamente es pensar, It's not just to think, sino el hacer. but it's to do. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.